La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga. Nuevamente damos gracias a Dios porque ha sido bueno con todos nosotros, porque nos ha ayudado, porque no nos ha dejado solos, hermanos, nunca. A pesar de que nosotros muchas veces somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Vamos a orar antes de comenzar para que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ayude en esta tarde y podamos sacar provecho de lo que vamos a hablar. Bendito Padre Celestial, nuevamente gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia, Dios, por estar ahí presente y por traernos hoy hasta aquí, Padre. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, Señor. Gracias. Gracias por estas oportunidades. Gracias, Señor, por tu misericordia y pedimos que nosotros respondamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes. Podamos aprender y entender lo que dice tu palabra y vivirlo para ser mejores cada día para ti, Señor. Toda la gloria y la honra te pertenece, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos al Salmo 66, versículo 18. Y dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y el tema del cual vamos a hablar hoy, hermanos, titula El estorbo silencioso de la oración. Si uno habla de la oración, hermanos, bíblicamente hablando, uno puede encontrar cantidad de lecciones espirituales de mucha importancia para el cristiano, ya que la Biblia nos enseña que la oración es un arma y que es un arma muy poderosa que nos permite entender de una manera más profunda cómo es que Dios ejecuta su voluntad tanto en nuestras vidas como en el mundo en general. Y si abordáramos este tema, yo diría que podríamos identificar enseñanzas relacionadas con muchas cosas, entre tantos propósitos de la oración, tipos de oración, beneficios de la oración, importancia de la oración y cuánta cantidad de cosas más podríamos hablar acerca de este tema. No obstante, hermanos, a pesar de que la oración es un recurso tan poderoso en la vida de cualquier cristiano y que lo tenemos a nuestro favor y además disponible en todo momento, porque Dios está disponible 24/7 a escucharnos, en muchas ocasiones llegamos a percibirla como carente de poder, como si de alguna manera la oración no funcionara. La pregunta es, ¿por qué es que ocurre esto? ¿Qué es lo que sucede para que la oración deje de ser poderosa en la vida del cristiano y en algunos casos incluso, hermano, se convierta en una carga o en el simple cumplimiento de un deber cristiano? La oración llega a convertirse para muchos cristianos, y yo creo que alguna vez nos ha pasado a todos, en un recurso de emergencia al cual acudimos únicamente cuando tenemos dificultades, o en pocas palabras, cuando las cosas no andan bien. Y para que uno como cristiano lo pueda entender mejor, para que
podamos comprender mejor la situación de la cual estamos hablando, es necesario, como en todo lo que hablamos, como en todas las enseñanzas que se puede dar a un cristiano o a una iglesia en general, es necesario relacionar las enseñanzas bíblicas acerca de la oración para que podamos entender cómo es que la oración se puede ver afectada por nuestras propias vidas y en consecuencia, hermanos, perder efectividad, porque finalmente eso es lo que sucede. En primer lugar, y yo diría fundamentalmente, la oración debe entenderse como la comunicación directa entre el cristiano y Dios, ¿cierto? Eso es, hay que tener claro qué es la oración, ¿cierto? Todos bien sabemos que la escritura representa a Dios hablando al hombre, cuando nosotros nos acercamos a la escritura, mientras que la oración es el hombre hablando a Dios. Y ambos elementos constituyen parte de una comunión cercana, semejante a lo que llamaríamos o como lo entenderíamos mejor ilustrativamente en la relación entre un padre y un hijo. Sin embargo, al igual que en la oración entre un padre y un hijo, al igual entre la relación entre un padre y un hijo, esa comunión puede verse afectada por las decisiones, por los comportamientos, por las actitudes que se adopte por el hijo, lo que puede llevar a un padre a rechazar argumentos o a rechazar conversaciones que pueden ser poco sinceras, llegando incluso, hermanos, y lo vemos terrenalmente, a fracturar relaciones entre padres e hijos. Ahora bien, ¿a qué apunta todo esto? Mira, hermano, la Biblia enseña un principio que es sencillo, pero es fundamental. La verdadera oración, la oración efectiva, incluye perdón, incluye el perdón. Incluye tanto el perdón como incluye la fe. O sea, es necesario estar en comunión con Dios, nuestro Padre en el cielo, pero también con nuestros hermanos en la tierra, para que Dios responda nuestras oraciones. Marcos capítulo 11, versículo 24 y 25 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Todo, hermanos, todo aquello que represente iniquidad en nuestra vida, es decir, pecado, cualesquiera que sea, constituye un obstáculo que va a impedir que Dios escuche nuestras oraciones y que finalmente responda a ellas. Y es importante notar que precisamente en el texto que acabamos de leer, mientras la persona está orando, dice, cuando estéis orando, Jesús lo menciona, dice, debe perdonar en ese preciso momento. O sea, les está diciendo, no es correcto orar sin perdonar, sin haber perdonado. Para que la oración sea genuina, debe existir un espíritu de perdón hacia aquellas personas que nos han dañado de alguna manera, porque todos hemos herido a alguien y hemos sido heridos, ¿cierto? Y los sentimientos de enojo y de resentimiento hacia otra persona constituyen pecados en nuestras vidas. La Biblia lo menciona. ¿Y qué es un pecado? No es nada más que iniquidad, la misma iniquidad de la cual David estaba hablando. Y eso demuestra en una persona, cuando tiene este tipo de actitudes, que no ha tenido un verdadero arrepentimiento, que no ha sido sincero en la búsqueda del perdón de Dios. Porque finalmente, cuando nosotros nos acercamos en oración, lo primero que queremos es el perdón de Dios. Pero ¿cómo nos va a poder perdonar Dios si nosotros no perdonamos a las demás personas? Y usted tiene que
observar, para que lo entendamos, el énfasis que Jesús establece en la condición de ser perdonados en las mismas oraciones. O sea, el perdón no se concede plenamente hasta que la persona no haya perdonado completamente a las demás. Eso también se refleja en la oración Padre nuestro que estás en los cielos, donde la oración o la expresión inicial es Padre nuestro y no Padre mío. O sea, nosotros oramos en privado, sí. Podemos hacer oraciones con muchas personas u orar en privado. Pero si lo analizamos, ninguno de nosotros ora verdaderamente solo, porque todo el pueblo de Dios forma parte de una familia universal que se une siempre en la búsqueda de la bendición de Dios, o sea, la bendición divina. Por lo tanto, si todos somos una familia y todos oramos en conjunto, entonces la oración nos une y no podemos obtener la bendición de Dios si no perdonamos a los demás. Por eso es que un espíritu perdonador es evidencia de que nuestros corazones están en comunión con Dios y que existe ese deseo genuino de obedecer la voluntad de Dios, lo cual nos va a permitir a nosotros orar con tranquilidad y con paz, y a Dios que Él escuche y que responda a las oraciones. Y lo voy a decir como en síntesis, hermano, para que lo entendamos mejor. Nuestras oraciones pierden efectividad y dejan de ser escuchadas si no existe perdón en nuestros corazones. Ahora hay un segundo punto, y no menos importante, y es que la oración, siempre nuestras oraciones deben de estar conforme a la voluntad de Dios. En la primera carta de Juan, el capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay una frase famosa acerca de la oración, y yo diría que es un dicho con mucho acierto. Y es que el propósito de la oración no es lograr que la voluntad del hombre se cumpla en el cielo, sino que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. La cosa es, hermanos, que con frecuencia nosotros oramos de manera egoísta, como esperando que Dios se someta a nuestras peticiones o que nos escuche obligadamente. Y como resultado, nuestra vida de oración también pierde eficacia. ¿Qué diríamos, hermano? Y aquí quiero hacer como un paréntesis, de esos lugares donde las personas declaran en sus oraciones que Dios tiene que obedecer a lo que ellos piden, hermano. Parece que no hemos entendido un pasaje como el de la primera carta de Juan. Parece que esas personas no entienden lo que quiere decir orar conforme a la voluntad de Dios, como si Dios estuviera obligado a contestar todo lo que nosotros pedimos. Y en muchas ocasiones lo que le falta en la vida cristiana es que un creyente se haga a un lado para que coloque a Cristo en el centro de su vida. Porque a lo largo de nuestra vida cristiana, hermanos, como seres humanos tendemos a seguir el foco de atención en nuestra vida, a ponerlo en nuestra vida, olvidando que renunciamos a nosotros mismos para poder ganar a Cristo. Y este es un aspecto que incluso los mismos discípulos tuvieron dificultad en entender y en comprender. Y yo diría que continúa siendo un desafío para los creyentes. El problema no radica
en que Dios sea egoísta o indiferente en nuestras necesidades, porque Él no lo es, sino que muchas veces pedimos con motivaciones incorrectas, siempre como buscando satisfacer deseos egoístas que no tienen propósitos agradables delante de Dios. Y Dios lo conoce, y Dios lo sabe. Y por eso finalmente Dios no contesta nuestras oraciones, porque Él sabe que no nos conviene. No porque Él no nos quiera responder, sino porque Él sabe que no conviene darnos lo que estamos pidiendo. De alguna manera, hermanos, la oración está estrechamente relacionada con la calidad de nuestra relación con la Escritura y con nuestros hermanos en la fe. Por eso es que cuando experimentamos dificultades en nuestra vida de oración, yo diría que es necesario hacer una pausa y evaluar de manera retrospectiva nuestra relación con Dios a través de la Escritura, así como cómo está nuestra relación con los demás creyentes y con las demás personas como tal, creyentes y no creyentes. Porque la prudencia del autoexamen son prácticas esenciales de la vida cristiana, ya que cuando uno las vive, las tiene como un estilo de vida, permiten someter nuestra vida al escrutinio de la palabra de Dios, a lo que Dios quiere decirnos. Y en muchas ocasiones, las iniquidades que puedan estar presentes en nuestra vida pueden ser no reconocidas por nosotros mismos de manera inconsciente, o a veces no les damos la importancia de vida, hermanos. Por eso es tan importante tener una buena relación con la palabra de Dios. Y por eso es fundamental que nos examinemos siempre a la luz de lo que la Escritura dice, no solo para ser personas sinceras con la verdad, sino también para evitar que las pequeñas faltas se conviertan en barreras que interfieran en nuestra relación con Dios. Por eso decía que eso puede convertirse en estorbos silenciosos de nuestra relación con Dios, cuando ni siquiera examinamos o nos damos cuenta qué es lo que estorba, qué es lo que no está permitiendo que Dios nos escuche. Un hombre, hermanos, que alberga sentimientos negativos hacia otros, no se ha examinado a sí mismo ni ha reconocido sus propios pecados. No se conoce verdaderamente ni comprende el egoísmo interno que tiene, ni las motivaciones que reflejan la misma naturaleza caída de nosotros los seres humanos. Porque los sentimientos negativos, hermano, generan perturbaciones interiores. Yo diría que en distintos grados afectan nuestras mentes, hermano, y nuestras emociones. Y cuando una persona tiene sentimientos negativos hacia otros muy profundos, puede ocasionar hasta problemas emocionales, problemas mentales, y hasta llegar a un punto de causar problemas físicos. Por eso es que la esencia del perdón es precisamente eso, perdonar. Dios no puede conceder perdón a un corazón que no está dispuesto a perdonar. La naturaleza del amor y la justicia de Dios no le permite tolerar el pecado, ni dar lugar a un espíritu que no sea perdonador. Él solo puede otorgar perdón donde encuentra misericordia y disposición genuina también para perdonar. Y por eso es que Cristo enseñó el principio fundamental de la oración, que es el perdón. Y también eso le permite a uno entender por qué fue que Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y voy concluyendo con esto, hermanos. Las oraciones efectivas nacen de los corazones dispuestos a perdonar y de una vida que está comprometida a hacer la voluntad de Dios.
Es muy importante recordar que la oración puede verse afectada fácilmente si descuidamos nuestra vida espiritual y se convierten en estorbos silenciosos porque a veces no los percibimos. Ninguno de nosotros quiere realizar oraciones que no trasciendan, lo cual, si lo miramos desde un punto de vista razonable, es frustrante uno orar y que Dios no escuche. Todos queremos tener comunión con Dios. Todos queremos que nuestras oraciones sean siempre escuchadas y respondidas, ya sea con un sí o sea con un no, ¿cierto? Conforme a la perfecta voluntad de Dios, pero que Dios nos escuche. Sin embargo, hermanos, el silencio de Dios como consecuencia de la desobediencia o la falta de perdón, yo diría que es una realidad muy dolorosa para cualquier creyente. Por eso es que téngalo en cuenta, hermano, téngalo presente, porque hay estorbos silenciosos, yo diría, tanto en nuestro caminar cristiano como en la oración. Y debemos prestarle mucha atención porque a veces son muy sutiles y podemos no identificarlos fácilmente. Y por eso es que debemos estar en muy buena relación con la Escritura para darnos cuenta cuáles pueden ser las causas de que no estemos teniendo una buena comunión con Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente gracias, Señor, porque tú nos hablas en amor y misericordia, Padre. Aunque tú nos exhortes y como un padre, Señor, que exhorta a su hijo, pareciera, Señor, que tú estás o que interpretemos que tú estás enojado con nosotros. Tú lo que quieres es corregirnos para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mal, porque tú solo quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias por cada una de las personas que escucha este programa. Bendícelas, ayúdalas, guárdalas y permítenos vivir lo que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Amén y amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.